Queremos como cubrir todo en este asunto de Sigifredo, colocar cosas en contexto de lo que ha ocurrido, aparte de la ligereza de la Fiscalía, pues de la que ya vamos a hablar. Tendrá que responder bien el señor fiscal Montealegre para saber por qué inculpó a Sigifredo. Julio César, se habla de la justicia mediática. Querido escritor, se presentó la prueba reina en el noticiero RCN y los periodistas que compraron seguramente, ¿no? Pues todo el mundo dice que compraron esa prueba reina, que por qué se rompió la cadena de custodia. Se presentó a los televidentes e inmediatamente se cotejó con la voz de Sigifredo como para casi prácticamente poner un tribunal allí. Usted ha dicho que eso es censurable. ¿Por qué? Pues sí, muy censurable que la Fiscalía esté, ¿cómo se dice?, filtrando documentos que son de la reserva del sumario y que el cliente, en vez de hacer un uso discreto de esa filtración, casi que haga unos fallos anticipados que pueden inducir a la opinión pública y a los jueces a dar un fallo desfavorable. Hubo un doble error allí, un doble pecado. La Fiscalía, que vende el video como si no fuera una fiscalía, sino una especie de blockbuster, y RCN, que presenta esas filtraciones de la manera más irresponsable y más amarillista posible. El manejo que le dio RCN a esto es imperdonable, hasta el punto de que han tenido que correr a venderle o a darle servicios a Caracol para medio tratar de compensar. Entonces el fiscal le dio una entrevista exclusiva a Caracol y después la segunda entrevista con Sigifredo, ¿no? ¿Hay justicia mediática, pues, en el país? Hay injusticia mediática en el país, que es peor. Julio César y televidentes, quisimos también en este programa presentar la voz de un muy reconocido penalista, el doctor Armando Barona Mesa, escritor también. Doctor Armando Barona, bienvenido. Y le queremos preguntar su opinión sobre el caso de Sigifredo López. ¿Cuál es? Primero hagamos un comentario. Solamente una semana ha pasado. Pero esto, en términos de relatividad, son siglos. Son siglos de infamia. Y saber que detrás de esa infamia está un fiscal del cual hoy por hoy tengo el peor concepto, el fiscal Montealegre me refiero. Y voy a comenzar a decir una cosa muy grave, muy grave. Es que ese fiscal Montealegre anunció desde que se posicionó que iba a producir un impacto muy poderoso en la opinión pública. Está cometiendo una de las mayores infamias que se hayan cometido en Colombia, que es la captura y la detención de Sigifredo López. Tengo toda la autoridad moral para decirlo, porque en ese expediente, como lo puede uno ver en la revista Semana, está acreditada plenamente la plena prueba de la inocencia de Sigifredo López. ¿Cuál es? Nada menos que el informe en el computador de Alfonso Cano a su jefe tiro fijo. Un informe de lealtad, un informe de inferior a superior. Y en ese informe, ¿qué dice Alfonso Cano? Que los 11 diputados murieron y que se salvó uno porque estaba castigado en un lugar cercano, y ese se escapó por eso. Sí, estoy plenamente de acuerdo con la opinión del abogado Armando Barona Mesa. El mail de Cano dice exactamente, solo hubo un diputado sobreviviente, sobrevivió porque estaba sancionado un poco aparte del campamento de los otros diputados. Este diputado sobreviviente no vio nada, solo escuchó. Es lo que dice textualmente, más o menos textualmente, el mail de Cano. Es un informe militar de dos altos jerarcas desde las FARC y es una versión que coincide exactamente con la que hace Sigifredo.
Entonces, ¿qué puede estar pensando un fiscal ahora? Cano era premonitorio, era visionario, y entonces adivinó que iba a ser muerto y que su computador iba a caer en manos de la fiscalía. No, imposible. No, si no confiamos en un documento de ese tipo, entonces no podemos confiar en nada. Yo también creo que es un argumento muy fuerte para la defensa. Escritor, hay otro aporte a este programa y a este caso concreto de Sigifredo. El representante de un medio de comunicación, además un hombre muy capaz, es un hombre que mantiene buscando la noticia en las calles de Cali, muy reconocido él, Álvaro Miguel Mina. Entonces le preguntamos a Álvaro Miguel si hay una justicia mediática para él y le preguntamos su opinión también sobre Sigifredo López. Aquí está. Que tiene el INRI de haber nacido en Pradera, que tiene el INRI de haber sido secuestrado y haber vivido una desgracia, y por lo menos cuando yo escuché la voz de Sigifredo dije, esa no es la voz de él. Y entonces uno, pues es el juicio que hace uno, una persona que uno la ha tratado tanto. Además allí, que valga el momento, el día de los diputados, aparte de los diputados y el policía Sendales, murieron 2 periodistas de RCN, un camarógrafo y un conductor, y nadie lo recuerda. Entonces eso sí no valen, pero se han interesado más en el glamour que en el champú de las cosas. La justicia es una, aquí no hay justicia ni mediática, ni despuesática, ni antesática. La justicia tiene que ser una, y ahí no hay justicia porque se están viendo que están demorando las pruebas. Ese cuento de que la justicia mediática, que la justicia postática, no. La justicia tiene que ser una y no hay justicia, para mí. Bueno, yo creo que el INRI de haber nacido en Pradera no existe. Nadie está acusando a Sigifredo de haber nacido allá. O bueno, tal vez sí, porque ahorita recuerdo que el hecho de que las FARC estuvieran exigiendo un despeje de Pradera y Florida, sí, para mucha gente eso fue una conexión casi obvia en que debía haber algún acuerdo entre las FARC y Sigifredo. Pero pues los que conocemos un poquito la historia del conflicto nos damos cuenta que Pradera la piden las FARC no porque sea la ciudad de Sigifredo, sino porque es parte de un corredor estratégico importante para ellos en las estribaciones de la central para pasar hacia el Pacífico. Y eso es toda la importancia de Pradera allí. Sí. En el programa escritor Julio César Londoño, pues no nos vamos a adentrar en la psique del individuo, pero claro que usted lo conoce. Por eso lo hemos invitado al programa y como los televidentes han visto y usted, pues estamos recogiendo conceptos de diferentes personas. Es que precisamente contra Sigifredo hubo esa serie de consejas y de cosas. Primero que aparecía como el fantasma en Pradera, luego dicen que salió muy gordo, que cómo es posible que haya salido gordo. Y hay otro asunto que salió hace unas horas. Un abogado, no recuerdo su nombre, me gustaría ser bien preciso, pero no recuerdo su nombre en este momento, ha manifestado que vio la entrevista que le concede a Caracol, que él la pide precisamente como prueba para que sea cotejada en la fiscalía, que vio un individuo frío. Le pareció frío, un hombre llorando, un hombre hablando con vehemencia, un hombre indignado por el tiempo perdido, por el daño que se le está causando. No, yo creo que a Sigifredo lo pueden acusar de cualquier cosa, de pronunciar mal algunas letras, de ser pradereño, de ser gordo, pero si de algo no tiene Sigifredo es de frialdad. Le preguntamos nuevamente a Armando Barona Mesa, que como concatenado con lo que estamos hablando, ¿a quién beneficia señalar como victimario a Sigifredo López? Y esta es la respuesta del penalista. El otro día escribí un comentario. En ese comentario decía, qui prodest. Los latinos preguntaban, cuando había un crimen, ¿a quién beneficia? ¿En qué pudo beneficiar el secuestro de los diputados y su posterior muerte al señor Sigifredo López? Absolutamente nada, solo amargura, sufrimientos, se irradió para él y para su familia y es absolutamente indiferente ese absurdo a los ojos del señor fiscal, señor Montealegre, quien en vergüenza debiera estar renunciando a su cargo.
Bueno, yo creo que pues, si algún perjudicado seriamente va a haber en este asunto, va a ser justamente la figura del fiscal, que no va a quedar muy bien parada. Si a alguien puede beneficiar esto es a una clase política vallecaucana que ha sido bastante mezquina, que ha tenido unas actuaciones más bien pobres en la administración en los últimos años, que no han sido capaces de tener un candidato decente a la gobernación del Valle y que tal vez, lo digo a título especulativo, vieron en Sigifredo un líder carismático emergente que les podría causar algún apuro en futuras elecciones. Avanzamos pues con nuestro invitado, Julio César Londoño, en definitivamente sobre el caso de actualidad, que es el caso de Sigifredo. Ojalá cuando estemos emitiendo este programa, Sigifredo esté gozando de libertad, de una libertad sin ninguna condición. Este es un programa para la memoria.